El primer contacto con otra especie siempre es divertido. Los balbuceos, los gestos raros con las manos mientras hablan despacio para asegurarse de que entienden lo que quieren decir. La escritura frenética de los lingüistas e ingenieros de software. Los ataques aleatorios de mímica para transmitir una amenaza de seguridad o algo así. Era un asunto serio y muy gracioso. Siempre tuve problemas para mantener la compostura con todo el comportamiento extraño que venía de las diferentes reuniones. Esto fue una excepción. La Confederación Solariana. Una especie llamada humanos que acababan de salir de la cuna. Y con eso me refiero a la soberanía sobre solo 2 de sus sistemas estelares locales. Por debajo del radar de la mayoría de las naciones, incluso por debajo de los estándares de los piratas. Era inusual encontrar una especie tan temprano en su desarrollo, así que, naturalmente, tuve que ir. Hablábamos el estándar galáctico. Los humanos en sí eran un grupo extraño. El equipo de primer contacto que enviaron consistía en un zoológico de mineros, ingenieros, artesanos y colocadores de tuberías en lugar de embajadores o alguna forma de nobleza. Estas criaturas me ponían nervioso. No era el único que lo notaba. No era la primera vez que me encontraba con comerciantes y trabajadores como primer contacto, pero estas criaturas hacían que fuera extremadamente cauteloso. Sus ojos se movían rápidamente. Ya era demasiado tarde. Me di cuenta de mi primer error al invitarlos a nuestra nave, en lugar de dejar que fueran ellos los anfitriones. Un protocolo que desde entonces hemos abandonado gracias a lo que ahora sabemos. Los humanos hacían lo habitual, traductores escribiendo, gestos con las manos, movimientos de dedos y un juego de mímica extrañamente adecuado, todo para obtener la simple declaración de que no estamos aquí para pelear. Los humanos estaban extremadamente agitados todo el tiempo, no de una manera violenta o agresiva, sino que sus ojos miraban cualquier cosa y todo lo que podían. Se detenían a la mitad de una frase, caminaban hacia un panel, lo estudiaban y luego reanudaban la conversación tras una disculpa. Definitivamente un comportamiento anormal para cualquiera, y mucho menos para la gente de primer contacto. Cuando una puerta se abría un poco demasiado silenciosamente, se arrodillaban y miraban el panel del suelo, y lo abrían o cerraban, observándolo. Pedían permiso para abrir paneles, para mirar las cajas de fusibles o las tuberías. No le dimos importancia. Lo catalogamos como poco más que una peculiaridad de la especie. Todos tienen sus peculiaridades. Luego vino la siguiente negociación, y los diplomáticos no hicieron eso. La próxima vez que los vimos fue en una de sus naves, unos 6 meses después. Sus naves eran pequeñas, utilitarias, muy básicas. Incluso sus estaciones no estaban diseñadas para nada más allá de las operaciones estándar de la tripulación, para misiones a largo plazo, en lugar de la habitación permanente. Les dimos todos los detalles sobre las zonas fronterizas de las facciones, los escondites de los piratas, las rutas comerciales, los carriles de carga y otras cosas. Pero todo el tiempo no pude evitar sentir como si hubiera algo extrañamente familiar. No algo importante, por supuesto, sino solo una extraña sensación de familiaridad al mirar ciertos objetos. La cubierta del panel de una caja de fusibles en particular tenía un patrón específico. Al abrirla, vi una configuración de fusibles que parecía extrañamente familiar. El SWOS familiar de una puerta corredera que encajaba un poco demasiado bien. El sonido de los actuadores y pistones empujando hacia afuera. Y el ruido demasiado familiar de las juntas de cojinetes de bolas escondidas en un panel del suelo, amortiguado por los absorbentes de polvo de tela.
la forma extraña de un panel de suelo en particular que cubría una red de tuberías de pasarela. Cosas sutiles, cosas pequeñas, cosas diminutas, cosas minúsculas, pero aún así notables. Después de volver a mi propia nave, la misma en la que los humanos nos conocieron esa primera vez, lo noté. El patrón en la pared de la nave humana parecía sospechosamente similar. Abrí la caja de fusibles y noté una similitud asombrosa, solo que la nuestra parecía más desordenada, ligeramente más descuidada. Me disgustó por alguna razón. Los fusibles estaban más sueltos. Parecía que podría haber más fusibles allí. 8 en la nuestra, en lugar de 12 en la caja de fusibles de los humanos. De repente sentí que se estaba desperdiciando mucho espacio importante. Pasé por una de nuestras puertas y el ruido familiar de Suos parecía demasiado fuerte, como si los cojinetes de bolas no estuvieran lo suficientemente engrasados o los recolectores de polvo de tela no amortiguaran el ruido lo suficiente. Eché un vistazo, retirando el panel de servicio en el suelo. La puerta tenía 55 cojinetes de bolas en la parte inferior que la hacían moverse, todos del tamaño exacto, pero parecían estar más usados. Parecía un Suos más fuerte y pronunciado que en la nave humana. La puerta parecía un poco más lenta que en la nave humana. El mecanismo de sellado y aseguramiento parecía tardar un poco más en terminar. La diferencia debía de ser de menos de un segundo entre ellas, pero no pude evitar sentir que era diferente, más lenta. Me moví y abrí un panel de acceso para dar servicio a la red de tuberías. Las tuberías parecían más descoordinadas de lo que pensaba. Tuberías que se cruzaban aquí y allá, luego redirigiéndose allí y aquí. Parecía extrañamente desordenado, ineficiente. Pensé en la nave humana y pasé por uno de sus técnicos. Vi dentro de esa red de tuberías y todo estaba extrañamente más organizado. Era más grande y menos compacta que la nuestra, pero parecía más organizada. Las tuberías se extendían no solo en un plano lateral hacia un lado, sino que otras tuberías y cables se extendían alrededor de un punto central dentro del eje. Parecía extrañamente más eficiente. Lo mismo sucedió de nuevo. Pasamos por una de sus naves en dique seco, poco después de su propio primer contacto con nuestros mayores rivales, los Invacandi. Esa nave en el dique seco tenía un diseño de escape extrañamente familiar, y las torretas en la parte superior también extrañamente familiares. Definitivamente diseño y fabricación humana, pero no podía quitarme la sensación de que me estaba perdiendo algo. El destello de la aleta y las aletas de arrastre para el vuelo atmosférico, la forma en que la torreta se fusionaba perfectamente con el casco, la forma en que las tapas de los extremos del motor se ensanchaban ligeramente mientras probaban el sistema de combustible. Algo en la construcción de los humanos parecía extrañamente familiar. No extraño, sino más eficiente. No más fuerte ni más robusto de ninguna manera. Todavía estaban un siglo completo por detrás del resto de la galaxia para estar seguros, pero algo en ello me hizo sentir incómodo, como si se estuvieran desarrollando un poco más rápido de lo normal. Y de alguna manera nosotros éramos los culpables. De alguna manera, solo permitir que los humanos echaran un vistazo estaba haciéndolos un poco mejores. Me costó demasiado tiempo darme cuenta. Demasiado tiempo, por Dios. Para decirlo simplemente, los humanos estaban comenzando en el escenario galáctico. Nunca les dimos ninguna tecnología o equipo, al menos no mucho después del primer contacto, por lo que nunca esperamos que se desarrollaran tan rápido como lo hicieron.
pero ahora sé lo que realmente sucedió. Sé cómo funcionó todo. Sé cómo les tomó menos de la mitad del tiempo que suele hacer falta para que un nuevo ser sintiente se desarrolle hasta el punto de un imperio. ¿Vieron cómo lo hicimos? No escudos, no blindaje, no armas. No, tuberías, cables, paneles, bisagras de puertas, controles de esclusas de aire, controladores de circuitos, fusibles. Nunca les dimos nada ni remotamente parecido a nuestra tecnología. Les mostramos el concepto de gestión de cables y controles de tuberías. Les mostramos cómo realizamos el mantenimiento básico, y ellos lo aprovecharon, convirtiéndolo en una forma de arte. Y lo hicieron todo solo, con mirar nuestro equipo. ¿De qué estoy hablando exactamente? Bueno, es simple, muy simple. Una nave o estación depende completamente de su red de mantenimiento. Los vasos sanguíneos y el corazón de cualquier nave no es su reactor o su tripulación, sino los cientos de millas de cables, tuberías, circuitos y paneles que lo cubren todo. Los reactores son buenos, sí, pero ¿cómo vas a llevar esa energía a tu nave? ¿Vas a enchufar un cable de extensión o algo así? No. Esos cables tienen que ir a alguna parte, y los corredores de mantenimiento son a dónde van. Verás, les dimos a los humanos una visión de lo más importante para cualquier especie que viaje por las estrellas. Los fundamentos, los cimientos. Les mostramos cómo construimos la sangre vital de nuestra nave y, de alguna manera, usando solo la memoria, lo copiaron y lo mejoraron. Accidentalmente les mostramos cómo alineamos correctamente una unión de tuberías para entregar combustible de los tanques a los propulsores. Accidentalmente les mostramos cómo construimos nuestras redes de cables para entregar energía de los reactores a las consolas. Les mostramos cómo los patrones específicos en los paneles de las paredes podían usarse para indicar, sin palabras ni luces intermitentes, dónde está un panel de acceso para un carril de tuberías específico. Les mostramos cómo abrimos y cerramos una puerta en el espacio. Usaron menos materiales para hacer un trabajo mejor. Miraron la forma en que un propulsor Invacandi usaba solapas para redirigir el escape para el movimiento. Hicieron las solapas más elegantes y articuladas. Vieron cómo una nave de guerra Invacandi movía sus torretas y puntos de montaje de armas y, de alguna manera, lo mejoraron. Vieron cómo usábamos 8 fusibles y luego lo mejoraron añadiendo 4 más, lo que significaba que tenían un espacio mucho más compacto para operar y podían encajar más sistemas y redundancia en el mismo espacio. Tenían una mejor idea de la gestión de cables que nosotros y lo aprendieron de nosotros. Vieron cómo hacíamos las cosas y de alguna manera encontraron una forma de hacerlo mejor. Así que te estarás preguntando, ¿y qué? Para los no entrenados, esa es una buena pregunta. Significa que la destreza de la ingeniería humana está muy por encima de lo que parece. Hay un potencial excepcional en su capacidad para proyectos futuros. Cualquier ingeniero o técnico que valga la sal en su sangre te diría que la simple caja de fusibles es un testimonio de ello. Es más pequeña, más compacta y más fácil de manejar en comparación con la nuestra. Significa que tienen una mejor comprensión de las limitaciones de los materiales que emplean en la construcción. Tienen una mejor comprensión de la gestión del calor y una comprensión más sólida del espaciamiento que nosotros. El argumento del panel significa que tienen una capacidad innata, casi instintiva, para el reconocimiento de patrones, lo que significa que pueden identificar fácilmente, casi demasiado fácilmente, los problemas, rastrear sus orígenes
y al hacer ciertos patrones en los paneles o suelos, saber exactamente dónde está ese grupo particular de cables en cortocircuito. La puerta significa que saben cómo usar los recursos de manera eficiente. Nuestra puerta tiene 55 cojinetes de bolas, la suya tenía 15, y la suya era más fuerte, más rápida y sellaba mejor, lo que denota una capacidad excepcional para reducir el uso de recursos durante la construcción, sin sacrificar la seguridad, ni la durabilidad, ni siquiera la calidad. Lo que significa que tienen el potencial para una industria de fabricación de naves como ninguna otra que la galaxia haya visto. Su red de mantenimiento también significa que tienen una mayor flexibilidad en las operaciones de sus naves, lo que implica una calidad excepcional de redundancia en los sistemas, lo que se traduce en el hecho de que sus naves, si alguna vez llegan a ese punto, serían muchas veces más duraderas en operaciones de combate. Los escudos y el combustible pueden redirigirse fácilmente porque la red es muy simple de usar, por lo que cuando algo falla, hay otras 20 cosas para reemplazarlo. Y todo esto solo porque les dejamos echar un vistazo de cerca, sin desmontar nada, sin retirar nada, sin salvamento, sin recompra de naves, sin ingeniería inversa de ningún tipo. Simplemente echaron un vistazo a cómo lo hacíamos y probaron lo mismo, solo que mejor. Esta no es una razón para estar preocupado, es una razón para estar jubiloso. No te estoy diciendo esto para que tengas miedo a los humanos, te lo estoy diciendo para que te apresures a contratarlos. Nuestras naves ya son la envidia de la historia galáctica, debido a su fuerza, poder y tamaño. Ahora imagina, si quieres, estas mismas naves, pero con las redundancias, la gestión y la planificación que conlleva esto. Los humanos lograron hacer todo esto en un corto año después del primer contacto. Un solo año. Los avances que hicieron no deberían haber estado ni remotamente cerca de este punto, y ya han comenzado a fabricar su primer buque de guerra totalmente dedicado, usando estos mismos principios solo con su armamento. Piénsalo detenidamente. ¿Tienes alguna idea, independientemente de las capacidades de esa nave, de lo difícil que sería destruir esa cosa? ¿Qué pasa si tiene escudos? ¿Qué tan eficiente crees que sería para absorber daño? ¿Qué pasa con la armadura? Los humanos tienen una historia muy larga de guerra civil y han refinado, como todos sabemos, la guerra en una forma de arte. ¿Puedes imaginar qué tipo de armamento podrían construir? ¿Qué tan rápido dispararían los cañones de riel? ¿Qué pasa con las armas láser? ¿Cuánta energía crees que podrían liberar de una vez? ¿Todo porque tienen solo unos pocos cables más empaquetados en ese espacio reducido? Piénsalo. Imagina si la humanidad obtuviera, en esta etapa temprana de su desarrollo, cualquier tipo de tecnología de nivel galáctico y la ingenierizara inversamente. ¿Puedes imaginar lo fuerte que sería la tecnología de escudos? ¿Puedes imaginar cuánta energía podrían producir los reactores? ¿Podrías imaginar lo rápido que nosotros, como galaxia, nos desarrollaríamos junto a ellos? Y todo es porque la humanidad tiene una mayor comprensión de los fundamentos de lo que jamás tendríamos. Los cimientos de la infraestructura y la logística a nivel macro y micro. No importa lo que suceda en el punto B, si el punto A no puede interactuar, y los humanos han convertido esto en una forma de arte con la que no nos podemos comparar. Podemos colocar 8 fusibles, lo que significa que podemos disparar 8 armas a la vez. Pueden colocar 12 fusibles en el mismo espacio, lo que significa que pueden disparar 12 armas a la vez. Todo se trata de los cables, las tuberías, los fusibles,
los engranajes, las palancas. Todo se basa en los cimientos, y sin ellos nada más funciona. Han dominado esto mucho antes que nosotros, y lo han estado usando para dar saltos y avances, como los que la galaxia en general nunca ha visto, en un plazo que no podríamos haber anticipado. Todo porque echaron un vistazo a unas tuberías detrás de un panel cuando se lo permitimos. Por eso, Gran Consejo, hice lo que acabo de hacer, y con gusto lo haría de nuevo, independientemente de las consecuencias. No me arrepiento de gastar toda mi fortuna personal para comprar una de las fragatas más avanzadas del Imperio. No me arrepiento de llevarla al espacio humano a la vista de todo un equipo de embajadores humanos. No me arrepiento de accidentalmente dejar caer las tarjetas de acceso para la red de control de la nave frente al almirantazgo humano. No me arrepiento de firmar, con o sin su aprobación, el papeleo para una alianza política y económica a tiempo completo con la Confederación Solariana. Y especialmente no me arrepiento del hecho de que mi tripulación y yo disfrutamos de un almuerzo gratis mientras los humanos tomaban posesión de la nave que encontraron con las llaves en el contacto. No me arrepiento de nada, y pronto tampoco lo haréis vosotros.